Hay dioses que habitan los reinos humanos, nos ven y nos escuchan, caminan a nuestro lado. No tienen problema en mostrarse, pues el humano es muy limitado en reconocer la naturaleza de las cosas. Niega todo aquello que no se enmarca en sus tradicionales conocimientos, solo mira lo que quiere ver, ese es el statu quo de la gente. Los dioses han morado siempre en este mundo, han utilizado mensajeros y algunos inclusive han querido gobernarnos. Muchos dicen que los dioses son creados por los humanos y otros piensan que los humanos son creados por los dioses. Lo cierto es que ambos han sido creados por la misma gran energía, por el único creador de todo. No obstante, para que un dios pase del plano de existencia espiritual a un plano de existencia material, se necesita de una alteración en las manifestaciones energéticas que el hombre común llama naturaleza. Los dioses toman fuerza y existencia gracias a la misma creación, y es así como existen deidades animales y otras un tanto más poderosas que adquieren nombres de ríos, montañas o valles. Acá en Quito, la deidad es el volcán que cobija la ciudad y, como toda deidad, la Prauta-Che cuando está complacido, la destruye cuando no recibe el culto que merece. El quiteño debe dar culto y mantener tranquilo al gigante que se levanta a casi 5000 metros sobre el nivel del mar. El hombre es tan pequeño que a veces no cae en cuenta del pasar de sus insignificantes vidas sobre el volcán. Como pulgas en el lomo de un perro, se han dado el lujo de construir sus casas, conducir sus vehículos y contaminar sus venas con sus inmundicias. Ahora el volcán es guagua, pero en cada erupción se transforma, se destruye y se reinventa, y con él todo lo que está a su alrededor. Después de la última vez que desató su ira y originó la devastación de los poblados que se asentaban en lo que hoy conocemos como Quito, el espíritu del volcán decidió bajar y habitar la región. Prometió nunca más destruirla, así que derrumbó su antiguo cráter y creó el nuevo, que apunta al otro lado de la actual ciudad. El Guagua Pichincha no es tan guagua, aunque aparenta ser un joven de 26 años. Podemos inferir que es una entidad muy antigua. Cuando su espíritu decidió humanizarse, la región estaba habitada por el pueblo de los Quitulcara, y aquellas hermosas personas, agricultores y comerciantes, estudiosos del cosmos, amantes y protectores de la naturaleza, se sintieron honrados de haber sido elegidos por el espíritu del volcán para habitar entre ellos. El joven que aquella noche bajó desnudo por la ladera, con sus ojos de fuego y su cuerpo de roca incandescente humeando todavía por el contacto con la fría neblina, fue adoptado e instruido por el Shiri de ese entonces. Durante generaciones, formó parte de la familia real y, aunque su cuerpo nunca envejecía, su sabiduría aumentaba con el pasar del tiempo. Se cultivó en las artes de la tierra, del cosmos y de la guerra. Amaba a su pueblo y sus consejos siempre fueron orientados al bienestar de la nación. Nunca conspiró contra ninguno de los tantos Shiris que vio nacer y morir. Él sabía muy bien que estas personas eran los enviados del dios de dioses, regente del día y la noche, del cielo, del mar, de la tierra, del fuego y de la lluvia, que es un simple volcán en comparación con el dios que da vida a las plantas, a los animales y a la misma gente, que nos calienta y reconforta, que nos indica cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo almacenar. Ese dios que decidió vivir en lo alto con su esposa Luna para en conjunto enseñarnos cómo habitar este planeta. Y fueron años de paz y prosperidad hasta que los invasores del sur llegaron. Valientes guerreros, también hijos del dios Sol, al que ellos llamaban Inti. Dueños de un imperio, no les fue fácil conquistar las tierras del volcán en el centro del mundo. Y fueron años de paz y prosperidad hasta que los invasores del sur llegaron, valientes guerreros, también hijos del dios Sol al que ellos llamaban Inti. Dueños de un imperio, no les fue fácil conquistar las tierras del volcán en el centro del mundo, donde todos los días majestuosamente Inti brilla implacable en el centro mismo del firmamento, donde sus habitantes conocían cada quebrada, cada cueva, cada roca, donde sus habitantes tenían a un dios, el Guagua Pichincha, peleando en sus filas. ¿Qué pueden hacer las hachas, las ondas y las mazas contra su cuerpo de roca? ¿Qué pueden hacer los puños y los gritos contra sus ojos de fuego? Los incas jamás habían combatido a un dios, pero aún así su ventaja numérica y una excelente estrategia de guerra les otorgó la victoria. El Guagua Pichincha, quien peleó junto al general Sirie Plicachima hasta que su último aliento lo abandonó, terminó tendido en el campo de batalla donde su alma durmió, y se convirtió en una masa informe de roca que yacía en medio de la pestilencia que había dejado aquel enfrentamiento. Con esta victoria, bastante agotado y considerando ya los territorios del norte anexados al Tahuantinsuyo, el grandioso emperador inca Tupac Yupanqui decidió volver al Cusco. Para él, fue empresa suficiente haber dado muerte al general Sirie Plicachima y a su más misterioso guerrero, del que se decía era hijo del volcán. No obstante, en sus adentros sabía perfectamente que la conquista no había sido concluida. Los siris, por su parte, se reagruparon y se escondieron en los alrededores para planear la venganza y la nueva resistencia, tarea difícil ahora que su mejor guerrero había muerto.
era su espíritu el que los acompañaría en los enfrentamientos venideros. Cuando Tupac Yupanqui murió, su hijo, el nuevo emperador Huayna Cápac, decidió concluir la conquista que había iniciado su padre, formó su ejército y se dirigió al norte en busca de los verdaderos hijos del sol. Pero la suerte no le favoreció de ninguna forma, nunca esperó encontrar tanta aversión y traición en el camino a los reinos de Quito. Si bien es cierto que nadie había visto de nuevo al guerrero incandescente, el ejército del rey Siricacha y sus huestes fueron muy difíciles de vencer. Al final, la gran batalla de Yaguarcocha, muertos en ambos bandos y la situación del reino no había cambiado. Con gran inteligencia y mucha estrategia, al emperador no le quedó más que desposar a la princesa quiteña, heredera del trono de los Siris, hija del rey Cacha muerto en batalla. Con esto, las tierras del volcán en el centro del mundo, su cultura, sus dioses y sus habitantes quedaban anexados oficialmente al más grande imperio de la región. Cuando el Guagua Pichincha despertó en la llanura de Tiocajas, tenía un nuevo emperador, Atahualpa Inca Isiri, el único y verdadero hijo del dios Inti, a quien juró servir y proteger. Pero la paz tampoco duró mucho, pues los dos herederos del imperio, ambos hijos de Huayna Cápac, el uno nacido en el sur y el otro nacido en el norte, entraron en conflicto. El Guagua Pichincha peleó por su rey, y el ejército norteño venció profanando la ciudad sagrada, sus mujeres, sus templos y sus tesoros. La guerra costó mucho y, cuando la calma parecía regresar, llegaron desde el mar unos nuevos invasores. Bestias malignas y destructivas sedientas de sangre y de oro. Ellos también traían un demonio. Engañaron, violaron, mataron sin piedad. Vestidos con ropas indestructibles, montados en monstruos de fuerza incomprensible, equipados con armas invencibles que mataban sin tocar al enemigo, apoyados por los propios nativos que, descontentos con el nuevo emperador quiteño, decidieron luchar junto a los extranjeros. Al lado de Rumiñahui y el resto de los generales incas, el Guagua Pichincha dio batalla hasta que la diosa Tungurahua, madre del Guagua, se pronunció a favor de los invasores infundiendo pánico al ejército local. Exhausto en la batalla luego de que su ejército lo había abandonado, volvió a tenderse en el campo ante los golpes y pedradas del ejército vencedor, que atónito observaba cómo ese cuerpo indestructible se apagaba y solidificaba. Cuando todo estuvo perdido, el general Rumiñahui mató a los traidores y a los suyos también, escondió el tesoro de su hermano Atahualpa e incendió la ciudad. Cuando los españoles llegaron, solo encontraron rocas y cenizas. Que no quede piedra sobre piedra, fue la orden de Benalcázar, y así, una vez todo destruido, usando las mismas rocas y colocándolas sobre las mismas cenizas, construyeron una nueva ciudad. Y de las cenizas también, el Guagua Pichincha volvió a despertar, a una nueva época, a un nuevo rey. Los españoles eran diferentes en todo sentido, otras caras, otras ropas, otras costumbres, otro idioma, otros dioses. Sobre los derrumbados templos del sol y de la luna construyeron sus templos de extraña belleza adornados con oro e imágenes de gente desconocida. ¿Cómo podían adorar hombres de carne y hueso?, se preguntaba. Luego entendió que todo era una pantalla, el verdadero dios de los invasores era el oro y no aquel que había muerto en una cruz. Para ese entonces supo comprender que pelear era en vano, así que decidió cultivarse en las nuevas costumbres y ciencias traídas del exterior. La pintura, la escultura y la construcción ahora eran su vida. En una cultura en donde no hay respeto por las maravillas de la naturaleza, rebelarse abiertamente habría sido un error. Fue una suerte haber sido encontrado por unos monjes la noche en que despertó. Con los españoles habían llegado los monasterios, sitios de reclusión alejados de la inmundicia, donde se cultivaba la sabiduría y la oración. Lugar ideal para un dios indígena que no envejecía, igual, fuera del monasterio ya no había nada, los hijos del sol habían sido aniquilados, humillados y esclavizados, la melancolía le abrumaba. Se le ocurrió entonces que la única forma de rendir pleitesía y guardar la memoria de aquellos hombres era esconder su historia y cultura en los nuevos dioses extranjeros. Y es así como se convirtió en un gran maestro de la escuela quiteña, y en su obra y la de sus alumnos reflejó aquel romántico recuerdo de la tradición de los primeros habitantes de estas tierras. De esta forma los dioses de los quitus siguen siendo adorados por miles de feligreses en los mismos lugares donde antes nuestros ancestros lo hacían. El sol, la luna, los ríos, los volcanes, los animales se encuentran allí, mezclados en el ornato de los templos,
en los mantos y en las manos de los santos, en las esculturas, en los pilares, en las bóvedas y en la música de aquella época. Y allí vio pasar muchos hermanos que nacieron y murieron dedicados a los menesteres de la oración, la fe y el sacrificio. La vida y la muerte y la vida después de la muerte siempre le fascinaron. La trascendencia del ser humano, el brevísimo lapso de tiempo durante el que cada persona habitaba este mundo, de dónde venían, a dónde iban después. Un ser atado al mundo física y espiritualmente jamás experimentaría los beneficios de la vida eterna. Para un ser atado al planeta, que son 100, 200, 300 años, nada. No así para los humanos, el mundo cambiaba, la ciudad se agitaba y la gente, que nunca podía estar conforme, se la pasaba construyendo, modificando las quebradas, abriendo túneles, una y otra vez. Ideas del otro lado del mundo llegaron, hablaban de independencia, de república. Y fue en aquel agosto de 1809, cuando la ciudad se prendió en gritos y revueltas, que él decidió abandonar el monasterio y salir a luchar en contra de los extranjeros que muchísimos años atrás habían masacrado a su gente. Pero cuál fue su decepción al ver que todos los soldados eran indígenas como él, los de un bando y los de otro, y todos los comandantes eran extranjeros o hijos de extranjeros, los de un bando y los de otro. Parado en medio del campo de batalla, decidió caer, hacerse roca otra vez. En la guerra los muertos siempre son los mismos, los más giles, los más pobres, los indios. La última vez que despertó, a punto estuvo de subir, meterse en el cráter, derretirse en la cálida roca y ser uno como en el principio de los días. Un intento más, se dijo, y es así como bajó al barrio de los herreros, y se quedó donde el primero que lo acogió. Empezó a trabajar el metal en el taller de don Martínez, allá cerca de la Basílica del Voto Nacional. Don Martínez, otrora el mejor maestro fundidor de la época, hoy convertido en un alcohólico abandonado por su mujer y sus hijos, no tuvo el menor problema de aceptarlo en su taller. Indio fuerte, joven, inteligente que no quería recibir dinero y trabajaba como 20 mulas. Por supuesto que su apellido no era Martínez, pero ¿qué importaba? Para don Martínez, el Guagua Pichincha era su único heredero. Por su lado, el Guagua Pichincha era el mejor ayudante del mundo, casi no comía, el trago no le chumaba, las mujeres no le gustaban, la plata no le interesaba, solo le pedía un techo donde quedarse, vestido y discreción, porque el Guagua Pichincha no envejecía. Y cuando don Martínez falleció, él se hizo dueño del lugar, y en torno a él las autoridades eclesiásticas del monasterio en donde alguna vez vivió llegaron a un acuerdo a cambio de protección, dinero y guía, y trasladaron su taller al interior de uno de los conventos de la orden. Durante mucho tiempo el Guagua Pichincha se mantuvo al margen de toda vida pública. Pasaron revoluciones, presidentes, a él ya no le interesaba un carajo participar de nada. Amaba el fuego, la tierra, el metal. Su taller se hizo famoso por aquellas creaciones imposibles para un artesano común, se decía que forjaba el metal con sus propias manos y derretía el acero con su aliento. Los ancianos del barrio seleccionaban entre sus familiares a los futuros aprendices, el Guagua Pichincha solo aceptaba espíritus fuertes, dignos de conocer la sabiduría ancestral que albergaba. Desarrolló verdaderos maestros no solo en el campo de la metalurgia, sino también en el arte de la astrología y el combate. Solo una condición, nunca revelarlo al mundo y jamás utilizar el conocimiento en contra de los miembros de la orden. Al final se convirtió en secreto popular, después en leyenda. Hasta nuestros días sigue en el mismo taller, sigue siendo el mismo don Martínez de hace 200 años, las monjas del convento lo albergan porque saben la protección que implica tenerlo ahí. Aunque el resto de la ciudad se caiga a pedazos y la delincuencia galope rampante, saben que nada las puede dañar porque ahora el Creador les ha encargado la misión de cuidar a uno de sus enviados, hijo del fuego y la roca, el mismísimo dios Volcán.